Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en esta tarde que nos permite también nuevamente escuchar su palabra en este día, en esta tarde, y esperamos que esta palabra sea de edificación para ti, que sea una palabra que tal vez en este momento que tal vez estás pensando algunas cosas, en alguna decisión, y es la palabra de Dios la que puede orientarte, pero también tal vez hacerte cambiar de opinión en ciertas cosas que tú estás pensando en este momento. Bien, vamos a continuar con esta serie, Los Milagros de Jesús. Continuamos con esta serie en estas cápsulas que estamos teniendo estos días y vamos a entrar a otro tema o vamos a seguir con este tema que entramos en la semana, hace 2 semanas. Eh, Controversias, parte número 2. Controversias, parte número 2. Bien, vimos la semana pasada un poco sobre la controversia de la objeción de los legalistas religiosos. ¿Qué cosa es un legalista? Bueno, un legalista es aquel que le da poder a sus obras. Es decir, él dice es que yo nunca me he visto de negro, entonces él piensa que porque nunca se viste de negro, él es más santo. Eso es un legalismo. O sea, es darle a mis obras poder de santificación. Que él, porque nunca come cerdo, él es más santo. No, tal vez eres más sano. Tal vez sí, tal vez eres más sano, tal vez los triglicéridos a ti no te afectan porque nunca, casi no comes cerdo. Pero eso no quiere decir que tú seas más cristiano que otro. Eso no tiene nada que ver. Entonces muchos confunden que un legalista es alguien que es muy estricto en ciertas cosas, ¿verdad? Es que no seas a muchos le dicen, no seas tan legalista, o sea, que piensan que la vida cristiana, en algunas áreas de la vida cristiana, hermanos, y debo decirlo así, en algunas áreas de la vida cristiana debemos ser muy duros, muy disciplinados. Porque yo siento que una de las áreas de la vida cristiana que debe haber mucha disciplina es en el punto del estudio bíblico. Debemos ser muy disciplinados en esa parte. ¿Por qué? Porque la disciplina es tener algo bien en claro para llegar a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ser más como Cristo. Pero no vamos a llegar a ser más como Cristo a mi manera. Eso es algo muy importante. No vamos a llegar a ser como Cristo a mi manera. O sea, como yo pienso, como yo creo, como yo sienta dentro de mí que deba de ser. No, hermano. O sea, las cosas no suceden de esa manera. Dios siempre preparó a su pueblo. Preparó a 12 apóstoles, preparó a profetas, preparó a reyes. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros no tenemos que prepararnos? Entonces, legalista no es ser disciplinado en ciertas áreas, ¿no? Eso no es ser legalista. Legalista es aquel que olvida el amor y la misericordia para él imponer su pensamiento y pensar que eso le está llevando a Dios, y lo analizamos la cápsula pasada. Ahora, vamos a pasar a otro punto, ¿no? Entonces, estamos en el punto de por qué los milagros de Jesús crearon controversia. ¿Por qué? Bueno, entonces ya vimos la primera, que es que en este caso, como introducción, ya lo vimos, que la primera fue porque eran muy legalistas. O sea, es decir, que ellos no les importaba el bienestar de la gente, sino que se cumpliese su pensamiento, se cumpliese su costumbre. Y por lo tanto, eso trae una controversia, porque la gente, al no adecuar las cosas a lo que él piensa, eso trae una controversia, entonces empieza a decir que eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque no encaja con su pensamiento, pero su pensamiento no vino de Dios, su pensamiento vino pues del mismo, de lo que él cree, de lo que se imagina, pero jamás viene de Dios. No tiene una correlación. Pero bueno, hoy vamos a ver el punto de la objeción de los escépticos religiosos. Los escépticos religiosos, ¿ok? Actualmente no es difícil encontrar algunos líderes que niegan ciertos milagros de la Biblia. No es tan difícil encontrarlos. Es interesante observar que en el Israel del primer siglo, un grupo de líderes religiosos se llamaban saduceos. Y vienen de saduceos, de un sacerdote que se llamaba Sadoc. Y de ahí viene la palabra saduceo. Eran conocidos estos grupos por rechazar dos cosas, tres cosas: rechazar los milagros,
rechazar la resurrección y rechazar a los ángeles. Ellos no creían en los ángeles y no creían en la resurrección tampoco. Los saduceos, el problema con ellos era que representaban a la clase sacerdotal aristócrata que, si bien enfatizaba la ley moral, o sea, estaban a favor de la ley, de lo que la ley decía, de todo lo que era el Pentateuco, no creían en ciertas cosas porque ellos no lo veían viable. Y acá hay una importancia que vamos a abordar más adelante. Los saduceos eran muy selectivos en sus pasajes, eran muy selectivos. Y eso los llevaba a conflicto con los fariseos, que sí creían cosas que ellos no creían. Lo podemos ver en este pasaje, en Hechos, capítulo 23, versículo 6. Ahí vemos a Pablo que estaba en un juicio, y nos dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y cuando dijo esto, dice, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. ¿Por qué? Porque unos sí creían en la resurrección, pero otros no lo hacían. Entonces dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces hubo un gran vocerío, o sea, empezaron a pelearse entre ellos. Empezaron a pelearse, una pelea muy candente. Y dice que tanto así que, versículo 10, dice que habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fuerza. O sea, la disensión fue tal que hubo, yo me imagino que tal vez golpes, hubo un gran vocerío. No lo dice allí, no, yo estoy hablando entre líneas, pero ya para quitar a Pablo de en medio, porque podían despedazarlos, que la trifulca se fue a tonos mayores, ¿verdad? Tonos mayores. Entonces, vemos las controversias, eran tales que había hasta miedo de que Pablo fuese despedazado. Y hermanos, hoy en día hay tales controversias que hasta iglesias se dividen. Iglesias se dividen porque unos sí creen, por decir, en la sanidad y otros no. El problema es que muchos creen en la sanidad de una manera subjetiva. ¿A qué me refiero? Muchos dicen, es que si Dios me quiere sanar, lo va a hacer. Y estamos de acuerdo todos con eso. Con esa argumentación, sí. Pero viene entonces el móvil, el vehículo de cómo Dios lo hace. Entonces dicen, es que yo sí tengo mucha fe, Dios me sana. Bueno, ese es tu punto de vista. Porque, por decir, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con la hija de Jairo? La hija de Jairo fue resucitada. ¿Y qué pasa? ¿Un muerto puede tener fe o no puede tener fe? Bueno, es que murió en fe. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo estás diciendo tú. Entonces, tu argumento es algo subjetivo, o sea, es algo que tú crees. No es algo que aplica para todos en general. Es algo subjetivo. Puede que Dios lo pueda hacer, y no estoy dudando que Dios no lo haga, pero también tenemos otros versos como que Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino por sus constantes malestares estomacales. Por decir, cuando Jesús le untó lodo, porque en ese tiempo dice que hizo lodo con la saliva y se creía que la saliva en ese tiempo, y es algo verídico, hermanos, la saliva tiene algo curativo y lo podemos ver en los animalitos. Los animalitos, cuando tienen una herida, se languetean esa herida porque hay algo en su naturaleza que les dice que su saliva tiene algo curativo para ellos. Entonces vamos a ponerlo así. Jesús hizo como un ungüento para los ojos de un ciego en Juan capítulo 9. Pues es como una medicina. Al final sí, es el poder de Dios actuando. Sí, y nadie lo va a negar. Pero vemos dos móviles. Algunos sí se exoneraron por fe
Pero otros se sanaron por medicina y eso no está fuera de la voluntad. Al final los dos caminos llegan a la sanación. Pero hay mucha gente que tiene estas cosas y que choca con la misma palabra de Dios. Y eso hace que haya una división muy grande. Entonces, cada quien tiene un pensamiento de cosas y de ciertos pasajes. Entonces, vamos a ver una ocasión que estos hombres fueron con Jesús, ahí en Mateo capítulo 22. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron a Cristo, diciéndole, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Y de la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, ahí viene la pregunta, ¿no? En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos, de los 7, será mujer ella, ya que todos la tuvieron por mujer? Y veamos, el escepticismo era tal que le querían decir a Dios mismo que se equivocó. El escepticismo era tal que le querían decir a Dios que se equivocó y utilizaron la misma palabra para justificar su pensamiento. Y así muchos hoy en día toman la palabra con versos aislados para casi demostrar que Dios se equivocó. Y eso es lo que quisieron hacer estos hombres. Y yo he escuchado a mucha gente, no solamente en el punto tal vez de Discovery Channel o History Channel, sino también a gente misma cristiana que toma versos aislados, sin el contexto, y dicen, ya ven, ahí dice. Y yo pienso que es así porque ahí dice así. Y cuando uno analiza más ese verso, nos damos cuenta de que lo has entendido mal. Por decir, el verso de no juzguéis. Y piensan que no juzgar significa que nunca debes de criticar o que nunca debes de decir cosas que están mal hechas. En un intento por cuestionar una futura resurrección, confrontaron al maestro con una situación hipotética de una mujer que estaba casada y enviudaba 7 veces antes de morir. El ejemplo se basaba en una ley mosaica que se llamaba la ley del levirato, que le daba responsabilidad al hombre con la esposa de su hermano fallecido a darle hijos. Y dando su ejemplo, preguntaron de cuál de los 7 ella será mujer, ya que todos la tuvieron. Y con esa pregunta estaban tratando de ridiculizar la resurrección. Así como que yo siento que este argumento ellos siempre lo habían tomado y siempre les había funcionado. Y ahora querían llegar con Dios y decirle, mira, yo pienso que tú te has equivocado en esto. Y entonces Jesús les dice algo interesante, les dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Ahí van 2 cosas. Una, ustedes no creen en la resurrección, pues sí va a haber, pero no será como ustedes la piensan. Y serán como los ángeles. No creen en los ángeles, pero serán como ellos, como los ángeles. Pero respecto a la resurrección de los muertos, y fíjate cómo lo dice Cristo. Dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? A ver, pregunta, ¿no lo habían leído? Claro que sí. Hermanos, aquí hay algo interesante que dice Jesús, y es, ¿no habéis leído? El punto es que muchos leen la Biblia, pero no leen bien. ¿Ok? Muchos leen la Biblia, pero no la leen bien. Los saduceos, claro que habían leído ese pasaje. ¿Cuál? Cuando dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los saduceos, claro que habían leído ese pasaje. Sin embargo, ellos no lo habían leído bien. Ojo aquí. Cuidado con este tipo de cosas. Yo entiendo que tal vez muchos de los que me miran en este momento han leído la Biblia. La pregunta que te hago ahora es, ¿la leíste bien? Porque si has leído la Biblia para sacar un pretexto, no la leíste bien. Estás cerrando porque ignoras algo que no has leído bien. Y es por eso que hoy tenemos tantos pensamientos, tantas corrientes, tantas
cosas que no sabemos cuál es la verdad, ¿verdad? Que no sabemos qué es verdad, qué es mentira, y ya decimos todo depende del cristal con que se mira, y no tenemos verdades ya absolutas. Y es increíble que el del mundo lo creo, pero dentro de la iglesia no hay verdades absolutas ya. Ya la gente empieza a hacer lo que él cree, lo que él siente, y todo se va por el sentimiento, por el yo creo, yo pienso. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Bueno, es que yo leí acá y yo pienso que es así. Pues sabes que te voy a decir algo, no has leído bien, no has leído bien. Los saduceos hacían eso. Ellos creían que Dios no tenía el suficiente poder para resucitar a una persona de otra manera, sino que lo iba a resucitar como humana, y que de repente, pues obviamente, pues dijo, esta humana iba a resucitar, y de pronto dice, bueno, voy a unirme con mi esposo. Ay, pero tuve 7, ¿con cuál me voy? Eso es lo que ellos pensaban. Errando el poder de Dios, ignorando ciertas cualidades de Dios, y por decir, ellos ahí con ese pensamiento estaban negando la omnipotencia de Dios, poniéndole un límite a Dios según lo que ellos creían. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Muchos son escépticos con respecto a los milagros de Jesús porque no saben leer, no saben leer. Sencillamente por eso, porque no saben leer. Y entonces quieren adaptar las cosas a su pensamiento, y eso es un gran error. Con su respuesta, Jesús rechazaba una hipótesis que intentaba negar lo sobrenatural, y por lo que los saduceos negaban la resurrección. Y Jesús les dice, pues ustedes están locos. Sin duda la palabra misma los había confrontado, pero tiempo después tendrían que explicar algo que derrumbaba completamente lo que ellos tanto defendían. En Juan capítulo 11 podemos ver este relato, la muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta y de María, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos allí en la casa de un escriba llamado Simón. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vean lo que dice el maestro. La ironía es asombrosa, hermanos, aquí. Si tú lees todo el pasaje, no lo vamos a leer aquí, pero si tú lees todo ese pasaje, que son más o menos unos 55 versículos, Jesús amaba a esta familia de Lázaro, pero deliberadamente Jesús demoró su respuesta a la urgente petición de las hermanas. La respuesta es, ¿cuál fue el resultado de esta demora? Que Lázaro murió. Lázaro murió. Entonces Jesús, cuando se entera que Lázaro muere, entonces va a despertar. Lo podemos ver en los siguientes versículos, que dijo, nuestro amigo Lázaro ha muerto, pero voy a despertarle. Entonces los discípulos no entendieron, ¿verdad? Porque ellos dijeron, bueno, si duerme, quiere decir que mejorará. Y Jesús les dijo, no, él ha muerto. O sea, porque para muchos el dormir, incluso en la medicina, hermanos, el dormir, el que alguien duerma, es un símbolo de que se está un poco recuperando. El dormir es algo importante dentro de la medicina. Entonces sigue diciendo, versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Una gran pregunta en una situación de verdad complicada. Jesús enfrentó a las dos hermanas desconsoladas que no podían entender por qué no había venido de inmediato. Pero el propósito era, tu hermano va a resucitar.
Y él les dice que la esperanza de la resurrección se encontraba solo en él. Ellas debían entender y debían desechar ese pensamiento de los saduceos y ese escepticismo de decir, pues ya no hay más. No, sí hay más. Sí hay más. Ese escepticismo que muchos tienen de decir, es que Dios no puede con esto. No. El que no puede eres tú. El que no puede eres tú. Dios puede todo. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Para el que le es difícil es para ti. Y no pongas a Dios en tu plano. Ese es tu punto de vista. Porque yo he escuchado a muchos que dicen, es que si tú no tienes fe, Dios no lo puede hacer. Perdóname, pues no sé cuál Dios. Porque si así fuese, Dios no sería Dios. O sea, que si Dios no puede hacer las cosas porque yo no tengo fe, perdóname, entonces eso no es un Dios. Quiere decir que un Dios es un Dios que está a mi nivel, que depende de otras cosas. Perdóname, no sé de qué Dios hablas. Porque mi Dios, mi Señor Jesucristo, es el Todopoderoso. Es el que puede hacer las cosas y dice las cosas que no son como si fuesen. Ese es mi Dios. El tuyo, que tú dices que si no tienes fe no lo hace, pues no sé qué Dios sea. Perdóname. No sé qué Dios sea. Entonces, terminamos esta parte de este escepticismo. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Pregunta, ¿en esa multitud había saduceos? Es obvio que sí, había saduceos. Que le habían preguntado que en la resurrección, y ellos no creían en la resurrección. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Pero te voy a decir algo, hermano. Si tú eres un escéptico, así es como estás, atado. Estás atado. Estás completamente con un velo enfrente. Jesús respondió al escepticismo de los saduceos con más que palabras. Hizo un milagro que confirmó su declaración personal de ser la fuente de la vida a través de la resurrección. Y demostró que la negación de la vida después de la muerte no tiene duda alguna. No tiene base alguna. Entonces finalizamos esto. ¿Cómo leemos? ¿No? Esa es la conclusión a la que llegamos. ¿Cómo lees? Tú puedes haber leído tal vez estos milagros, pero cuando te toca a ti estar en un lugar similar, dudas. ¿Sabes por qué? No has leído bien. Muchos están leyendo mal las escrituras, las están leyendo mal, porque ellos han expuesto pensamientos fuera de la realidad, fuera de la verdad, y lo más grave, fuera de Cristo. Eso es lo más grave, fuera de Cristo. Si tú has leído la Biblia y la interpretas de tal manera que te lleva fuera de Dios, te voy a decir algo, tú estás leyendo mal. Porque la base de la Biblia es Cristo. Y si tú te estás yendo fuera de Cristo, tú estás leyendo mal. Estás errando. Eres como los saduceos que quieren llevar a Dios a su plano, a su verdad. Cuando se enfrentan con Dios, Dios te va a decir, es que estás mal, no has leído bien. Cuando esto sucede, viene controversia. Porque la gente piensa que una manera de una manera, y Cristo les dirá, yo soy, y eso les hará toparse con pared, porque no tendrán más palabras. Por eso dice, después, si leemos más adelante en estas escrituras, dice que ellos querían matar a Jesús, pero no solamente a Jesús, sino también a Lázaro. Querían matar a Lázaro. ¿Por qué?
Bueno, porque esa era la viva imagen de que ellos estaban totalmente locos. Hermanos, ¿cómo leemos? ¿Estás leyendo bien? Si no estás leyendo bien, es porque estás teniendo tus pensamientos por encima de lo que Dios ha dicho. Y si es así, no estás leyendo bien, estás cerrando, ignorando las escrituras. Vamos a leer bien. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso lo dijo el gran Maestro de Maestros, Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente cápsula. Bendiciones.